capítulo 3. Libro de Jueces, capítulo 3. Versículo 12. Jueces 3:12. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor le levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho debajo de la ropa. Padre, cuando tu pueblo experimenta horas difíciles y de lucha, se requiere de hombres y mujeres que sepan presentar batalla, de hombres y mujeres en quienes brille tu gloria, canales de tu presencia. De esos hombres queremos ser, de esas mujeres queremos ser. Pero háblanos para enseñarnos, para retarnos, para desafiarnos, para animarnos. Padre, en el nombre de Jesús, visítanos ahora con tu Santo Espíritu y sopla palabras de los cuatro vientos. Que caigan cadenas y que emerjan libertadores esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este día la palabra de Dios ha estado en dirección a, diríamos, el tipo de persona que Dios quiere usar para su gloria en la obra de Dios. Resulta que los seres humanos somos tan vulnerables y sensibles a las contradicciones de la vida, y a veces no sabemos enfrentar con eficacia aquellas realidades que forman parte de nuestra vida y que son como contrapesos a esa capacidad de ir para adelante. Y a veces somos víctimas de una serie de cosas que como que nos van atando, nos van paralizando, nos van deteniendo. Y nos cuesta tener esa solvencia, esa energía, ese empuje capaz de ir superando cada adversidad que nos enfrentamos. Y a veces los seres humanos somos tan flacos, en el sentido no físico, sino en el sentido interno del corazón. Tenemos una flaqueza que nos hace a veces con prontitud desmayarnos, desanimarnos y volver atrás. Y a veces las personas tienen apariencia de fortaleza, pero son fuertes en tanto todo camina bien. Son fuertes en cuanto las cosas marchan como a ellos les alegra, les gusta, les parece. Pero se vuelven deficientes
y con flaquezas a la hora que la vida se pone un poco recia, a la hora que vivimos esos trances marcados de tormentas y adversidades. Cuando la marcha es amena, cuando el panorama es agradable, cuando el paisaje es pintado bonito, pues tenemos la alegría y el ánimo de seguir caminando y avanzando. Pero cuando nuestra vida está marcada por ciertas realidades que nos son contrarias, entonces como que ahí perdemos toda capacidad de avance y de empuje, y en lugar de, digamos, mejorar en la calidad de nuestra entrega y servicio a Dios, venimos a empeorar y venimos a renunciar muchas veces a llamados divinos, a razón de no saber manejar las contradicciones, los problemas, las adversidades y aquellas cosas que a veces traen humillación a nuestra vida. En el mensaje anterior mirábamos el caso de Jefté, en el escenario de Israel, cuando Dios se había propuesto no más liberar a Israel, pero Israel toma la decisión correcta de buscar a Dios y comenzar a servirle a Él, y Dios se busca un libertador y buscó a Jefté. Y Jefté era un hombre valiente, dice la Biblia, pero era hijo de una ramera, y esto lo expuso a la humillación. Los amigos, los hermanos lo echaron de la casa y le dijeron que él no iba a compartir la herencia con ellos porque era hijo de una mujer de la mala vida. Pero ahí justamente allí, cuando las contradicciones son grandes para nosotros, cuando los desprecios son enormes, cuando los menosprecios se acrecientan, es ahí donde debemos demostrar por qué el llamado divino es supremo para nosotros. Y es ahí donde debe emerger la valentía con la que Jefté se sobrepuso y pudo enfrentar las adversidades de tal manera que al final llegan los que lo echaron a pedirle que por favor ahora fuera su jefe. Pero no fue fácil, pasó un tiempo, dice la Biblia. En esta hora tomamos el caso de este libertador llamado Ahod, un tanto desconocido para nosotros porque casi siempre en nuestra lectura del libro de los jueces va con Gedeón, Sansón, ¿verdad? Débora, aquellos jueces que son trascendentales, pero hay por ahí personas que fueron también elegidas por Dios y que tienen un protagonismo quizás mucho mayor, porque en el caso de Ahod, su participación en la liberación de Israel, dice el versículo 30, que procuró para Israel, que hermanitos, en el 30, ¿cuál fue el resultado del ministerio, digamos, de Ahod en Israel? Le significó para Israel que 80 años de paz, no de cualquier profeta, de cualquier rey o de cualquier libertador se habla de esa cantidad de tiempo como tiempo que cosechó su ministerio. Es solo de Ahod que se habla de esa cantidad de tiempo que él procuró con su ministerio para Israel. 80 años de paz, 80 años en que Moab estuvo sometido. Eso es lo que Ahod trajo a Israel. El cierre suena bonito. ¿Cuántos quieren procurar paz para su pueblo? ¿Cuántos quieren procurar paz para su ciudad? Todos quisiéramos. La pregunta es si estamos en la disposición y en la creatividad y en la combatividad y en la capacidad de Ahod para enfrentar realidades con las que nació que le eran contrarias. Israel, dice la historia, vuelve a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios al final le entrega al poder de los moabitas y de los amalecitas y se apoderan de partes de Israel. Estuvieron sometidos 18 años. Siempre que le damos la espalda a Dios, eso trae consecuencias. Nadie le dará la espalda a Dios y no cosechará consecuencias negativas. Ese es un axioma, es un principio, es una verdad irrefutable en la Biblia.
Darle la espalda a Dios significa siempre acarrear sobre nosotros realidades contrarias a nuestra vida. Siempre. No importa la excusa. Usted puede elaborar la justificación más hermosa. Puede construir la explicación más coherente en su pensamiento. Puede justificarlo y adornarlo como usted quiera. Pero al final deja el llamado de Dios y trae consecuencias nefastas a su vida. Esto es como si estuviésemos en en un pasillo. Imaginémonos en un pasillo. Imaginémonos que usted está en un pasillo oscuro, para que entienda la doble, situación que se da en la vida de aquellos hombres o mujeres que deciden o caminar hacia la luz o caminar hacia la oscuridad. Si tenemos un pasillo oscuro y aquí tenemos una gran luz atrás, de esa luz usted viene, pero va a caminar en dirección contraria a la luz. Es decir, le va a dar la espalda a la luz. Usted comienza a caminar con mucha seguridad, porque todavía es partícipe de la luz que tiene atrás. ¿Me está siguiendo la metáfora? ¿Sí o no? Tiene aquí la luz, pero usted deja la luz, comienza a caminar en ese pasillo. Los primeros pasos los da con seguridad, con firmeza, porque todavía tiene la luz que ha dejado sus espaldas. Pero comienza a caminar y se va adentrando en la oscuridad. La luz se va alejando. Sus pasos van a comenzar a titubear, porque ya la luz estará un poco distante. Y a medida se haya alejado de la luz y esté por allá, ahí, hermanitos, ya se desorientó. A muchos les pasa eso. Dejan el servicio de Dios y los primeros días bien galán. Sí, pero no se confunda. Todavía es partícipe de la luz que está a sus espaldas. Y camina con seguridad y con seguridad y con gozo y firmeza, porque todavía logra ver con la luz que tiene a sus espaldas. Pero va a llegar el momento que nada, hermanitos. El abandonar la luz y caminar hacia la oscuridad siempre nos hará sentir seguros al principio, porque todavía seremos beneficiarios de la luz que tenemos a las espaldas. Más, con el paso del tiempo, entraremos más en la oscuridad y más en la oscuridad, hasta que nos confundamos, nos perdemos, nos desorientemos y nos apartemos y desaparezcamos por todo en la oscuridad. Sin embargo, el que va saliendo de la oscuridad, su dinámica es diferente. ¿Qué tiene atrás? Oscuridad. ¿Me van siguiendo esta metáfora ahora? Y decidimos caminar hacia la luz, pero la luz está hasta allá. Y usted apenas logra ver el foquito allá al fondo. Y usted comienza a caminar hacia la luz. El procedimiento es lo mismo. Comienza un tanto inseguro, porque todavía la oscuridad es grande en su vida, hermano. Y algunos titubean y dudan y piensan si ha valido la pena, porque todavía la oscuridad lo rodea. Pero sigue caminando y quizás va a dar un paso en el que no sabe realmente con firmeza y certeza, pero sigue caminando y el efecto es a la inversa. Poco a poco va acercándose y va siendo beneficiario de esa luz que la ve cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Al principio está lleno de oscuridad, porque es de la oscuridad de donde viene. Pero siga caminando, siga avanzando. Ya va a llegar a su luz, donde va a comenzar a dar pasos firmes, donde va a correr ya, donde va a pegar
el trote, porque la luz le alumbrará cada vez más. Muchos se confunden por eso. Por eso no se percatan que se han apartado de Dios, aunque aparentemente todavía siguen caminando, pero porque todavía están siendo beneficiados por la luz que tienen a sus espaldas. Pero a medida que vayan en la dirección contraria al llamado de Dios, se irán internando más en la oscuridad, a tal grado que habrá un momento que quedarán paralizados. Es que eso sí es, hermanitos. Esa es la historia de Israel en el libro de los Jueces. Dejan a Dios como su Dios, como su prioridad, y poco a poco van cayendo en una esclavitud de los reyes que les son en su entorno. Comienzan poco a poco a perder esa vitalidad, ese protagonismo, esa autonomía, esa independencia, y comienzan a entrar en una esclavitud, porque nadie que deje a Dios como amado Señor va a seguir siendo libre. Se hará esclavo de aquello que ha hecho la razón de su vida. En el caso de Israel, deja al Señor, deja de servir al Señor, deja de buscar al Señor y comienza a internarse en el campo de la oscuridad, donde habrá esclavitud. Y así es la vida, amado hermano. No se engañe, no se nuble su entendimiento. Usted deja de servir al Señor con la entrega y la sinceridad, y poco a poco entrará en la oscuridad, se desorientará y al final terminará perdido en sus caminos. Pero dice que los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador. Y se dicen dos cualidades de este libertador. ¿Cómo se llama este libertador, hermanos? Ahod. Dos cualidades. ¿Cuáles son? La primera, era de la tribu de Benjamín. Es una tribu que en Israel es vista como insignificante. De hecho, Benjamín es la más pequeña de las tribus. Todos los de Benjamín eran vistos por el resto de las tribus como gente insignificante, gente sin trascendencia en Israel. Habían tribus que para ellos eran más importantes, más nobles, tribus que eran más destacadas. Pero Benjamín, la más pequeña, fue el último hijo de Jacob. Usted sabe perfectamente lo que significa ser el más pequeño en una familia. Cuando hay hermanos mayores, ¿a quién agarran de mandadero? ¿Ah? Tráeme los zapatos, vos. Anda el periódico. Anda a comprar una libra de sal. Anda a comprar azúcar. Al pequeño agarran de pato, literalmente de pato. Él es el que abre la puerta, él es el conserje, él es el mandadero, él es el que va a tener los zapatos, el que trae el control del televisor, el que mueve la mesa. Al pequeño lo agarran de pelón. Siempre el pequeño se ve como el más insignificante. Y siempre el pequeño crece con sus traumas. Siempre el pequeño crece con sus crisis de personalidad. Que no lo valoraron, que no lo cuidaban, que no. El pequeño es al que todos le complican la vida. Porque es el que va a tener más controlado. Los mayores lo tienen no solo de su pelón, sino que también la tienen bien controlada. O bien controlado, lo tienen bien ahí bajo la lupa. Y no solamente en eso, tampoco es visto como alguien que va a sacar a la familia adelante. Del pequeño es del que el menos espera, porque la gente dice, bueno, de los mayores es que esperamos que saquen la familia adelante. De los mayores es que esperamos que comiencen a ayudar. De los mayores. Y los mayores a veces por gusto.
Medio ya tienen trabajo y ya se van con su volado y por ahí. Y la esperanza de los mayores. Y los menores dicen, bueno, este cipote para que dé algo, falta tanto. Para tener esperanza yo de este, falta tanto. En el entorno de Israel, la tribu de Benjamín era vista como una tribu insignificante, pequeña. Es más, cuando Dios llama a Saúl para ser rey de Israel, él mismo le dice a Dios, al profeta, pero yo, si soy de la familia más insignificante, de la tribu más insignificante de Israel, es decir, no hay en mí un mérito alguno, no hay en mí una razón alguna para que yo pueda decir que Dios me va a llamar a hacer algo importante. La tara de haber nacido en la tribu más pequeña a veces paraliza nuestras capacidades de poder hacer cosas grandes en la vida. Eso de decir, no, si yo nací en la familia más pobre, de un huevito comíamos todos, una tortilla lo partíamos en 6. Pero a veces contamos esta realidad no como una realidad desde la cual queremos partir para alcanzar niveles de bendición para nuestra generación, sino que contamos esa realidad de nuestra pobreza como una razón para justificar que no vamos a hacer más nada en la vida porque nacimos pobres. Estuvimos marcados como pobres, limitados. ¿Cuántas personas crecieron en sus hogares creyendo que por haber nacido en una zona geográfica en desventaja, que por haber nacido de padres desprovistos de capacidad económica, creen que están condenados de manera irremisible a repetir la misma historia y no piensan que pueden contribuir a hacer algo relevante en la vida de su familia? ¿Cuántos piensan que el haber nacido de familias limitadas, haber nacido de familias humildes, de padre y madre, quizá viviendo a veces con el mínimo, a veces solo trabajando el papá y a veces comiendo bien, a veces comiendo mal, y a veces pensamos que tal realidad va a limitar nuestra vida? Pensamos que eso nos va a marcar para repetir de manera cíclica la herencia que tenemos. Amados hermanos, si algo nos va a enseñar este hombre es que podemos venir de la familia más insignificante, pero cuando Dios ha puesto sus ojos en nosotros, debemos aprender a ser valientes, decididos, entregados, con iniciativa, con empuje. Y no vivir ahí, hermanos, todos achorcholados, como que nuestro origen pobre va a determinar la pobreza de nuestros descendientes. En modo alguno, amados hermanos, pudimos venir de extremas necesidades, podemos venir de pasados limitados, pero eso no significa que vamos a vivir con una mentalidad derrotista. Eso no significa que vamos a vivir con una mentalidad fracasada. Eso no significa que estamos condenados a repetir o a vivir encarcelados por esa atadura que viene de mi generación. Pertenezco a la tribu más insignificante. ¿Qué pueden esperar de mí? ¿Qué puedo yo dar? ¿Cuántas personas viven esclavas de una mentalidad de retroceso, de empantanamiento, de apocamiento, de limitación? Porque no han entendido la capacidad que tiene el llamamiento divino para sacarnos a niveles de bendición. Porque no han entendido la capacidad que tiene el llamado de Dios para extraernos de esa realidad y transportarnos a una condición mejor. Esa es la esencia del llamado divino en toda la Biblia. La esclavitud en que se encontraba Israel en Egipto. El llamado divino a Israel fue para sacarlo de esa realidad y transportarlo a una tierra nueva. Pero claro, muchos todavía dicen, es que yo prefiero vivir en Egipto.
Y que por lo menos estoy ahí esclavo, comiendo aquí de a poquito, pero es más o menos seguro. Mejor de esclavo y no me aventuro a pasar un desierto a saber a dónde vamos a ir. Muchos prefieren la comodidad de Egipto, que trae con seguridad un par de tiempos de comida y más o menos seguros, y usted prefiere mejor estar allí que aventurarse a oír al llamado de Dios y exponerse al llamado de Dios y lanzarse al llamado de Dios, que en ese llamado Dios siempre trae envuelta una mejor condición de vida para nosotros, hermanos. La gente se molesta y se enoja. ¿Y por qué? Pues que sirven a Dios también. Pero es que esa es la esencia del llamado divino. La esencia del llamado divino no es traer de gracia a mi vida. La esencia del llamado divino es traer su gracia sobre mi vida. Para pasar de esa condición de desgracia, pasar a una nueva situación marcada por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el torrente de su generosidad y de su bondad, adornando nuestra vida, hermanos. Esa es la esencia del llamado divino. Por eso, perder el llamado divino, perder ese don de la llamada divina, es perder nuestra oportunidad de enrumbarnos a caminos nuevos, inéditos, horizontes desconocidos, pero que en esos caminos Dios estará marcando mi existencia con su bendición. Y muchos se asustan, muchos, como salen de la oscuridad por el llamado divino, y para seguir el ejemplo que puse, la metáfora que puse, cuando Dios lo llama y usted sale de la luz, sale de la esclavitud, no mira claro mucho. Al contrario, mira todavía oscuridad. Usted dice, Dios me ha llamado y ya di 4 pasos, pero yo aquí solo oscuridad miro. Claro, va saliendo de la oscuridad, hermano, debe entender eso. Muchos van saliendo de la esclavitud y de la oscuridad y quieren ya al día siguiente hallar el panorama claro. No, hermanitos. Ustedes quieren ya la otra semana y mi bendición, y mi bendición, y mi bendición. Y la promesa, y la promesa. No, avance, camine, demuestre su fe, su entrega, compromiso con la palabra, sirva. La gente sale hoy de la luz y ya mañana quiere estar en la plenitud de la, perdón, la gente sale de la oscuridad y mañana quiere estar en la plenitud de la luz. Ya lo dice Proverbios. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. En la mañana es oscuridad y luego comienza un poco más claro, un poco más claro, un poco más claro, pero tiene que pasar tiempo, y en ese pasar tiempo es que muchos no logran entender el valor del llamado divino, no logran comprender la riqueza del llamado divino. Amados hermanos, no he visto, dice el proverbista, justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, no he visto a alguien que tenga el llamado de Dios y Dios lo abandone a la miseria. No he visto a alguien que tenga un trato con Dios y Dios lo abandone para siempre en la desgracia. Jamás. Al contrario, la esencia del llamado divino justamente es sacarnos para trasladarnos a una realidad nueva, a una realidad de bendición, a una realidad de servirle, de amarle, de adorarle y a disfrutar de eso que Él tiene. Pero claro, la gente quiere que de la noche a la mañana las cosas parezcan como que Dios fuera mago, como que es un sombrero que Dios hace y ya sale el conejo del sombrero. No es que ya hoy baje la montaña y la otra semana ya quiere ver todo el panorama. No, hermanitos, demuéstrele a Dios que tiene fe, demuéstrele que cree su palabra, demuéstrele que cree en el poder del servicio, de amarle, de adorarle. Es el continuo camino lo que nos puede sacar de realidades pequeñas e insignificantes y nos puede trasladar a un nivel maravilloso de Dios a nuestra vida, hermanitos. Dice Corintios, vea por favor Corintios. Que usted venga de orígenes pobres o limitados, no es para que ande con complejos, hermanito. Primera carta a los Corintios 1:26. Hermanos,
¿Consideren qué? Consideren su propio llamamiento. Es que consideremos el llamamiento, hermanos. En el llamamiento va nuestro mejor horizonte. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. A usted le han dicho que ni leer puede, ¿y para qué va a servir? A usted le han dicho que es un gandundo. Hermano, usted pudo nacer con un coeficiente intelectual no tan abundante, pero eso no es obstáculo para que usted logre alcanzar las bendiciones de Dios, porque esas bendiciones no vienen en su coeficiente intelectual, vienen en el llamado de Dios, vienen en el llamado del Señor, ¿me entiende? Yo tengo ciento no sé cuánto de coeficiente intelectual, pero si no atendes el llamado de Dios, terminarás como cualquier dundo en la calle. Usted podrá decir: yo no soy tan lúcida para las matemáticas, soy topadito para las matemáticas, pero ama, respeta, se mantiene, lucha en el llamado de Dios. Dios lo va a llevar, hermanos, a caminos nuevos a su vida, porque no es alguna especie de coeficiente intelectual que muchas veces determina nuestro futuro, sino es la gracia del llamado de Dios a nuestra vida. En el llamado de Dios va nuestra bendición. No tiene que estar chillando por lo que no tiene, o por lo que perdió, o por lo que dejó, o por lo que no le heredaron, o lo que no recibió, hermano. Podemos enfrentar la vida sin un 5 y podemos terminar bendecidos siempre y cuando el llamado de Dios sea lo mejor para nosotros. Pero si el llamado de Dios no es para usted, puede tener todo en este momento y perderlo todo en 10 años, hermanitos. Porque sin el llamado de Dios seremos unos inútiles, como el hijo pródigo. Salió con billete, iba cargado de la casa de su padre, y al cabo de un par de años lo había perdido todo. No son las ventajas con las que nacemos, hermanos, las que van a determinar nuestros horizontes. Tampoco son las desventajas con las que nacemos las que van a determinar nuestro futuro. Es el llamado de Dios. En el llamado de Dios está nuestra potencia, y en el abandono del llamado está nuestro fracaso, hermanitos. El llamado de Dios no puede dejarlo, hermano. No puede abandonarlo. Y sigue diciendo: y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Lo débil. Ese que dicen: este es mi hijo, a ver, nada va a ser, solo son enfermedades. Y hay quienes se criaron con esa mentalidad que, mire, fíjese que yo nací de 6 meses. Apenita, una ratilla así era yo. Estuve en incubadora como un año. Y me sacaron y cada mes casi regresaba. Y regresaba cada mes. Y solo eran enfermedades. Y desde chiquito ni lo miren ni lo toquen. Y se va creando con esa idea de ser vulnerable. Y dice: ¿y qué va a hacer en la vida si pasa un zancudo y ya tiene paludismo? Un vientecito y ya tiene tuberculosis. Han habido hombres de Dios tan enfermos, hermanos, pero que han atendido el llamado del Señor, y Dios los ha usado para hacer cosas grandes y maravillosas. Ustedes han visto una tienda que se llama J.C. Penney en Estados Unidos, famosa. J.C. Penney, almacén grandísimo, famosísimo. ¿Saben quién fundó esa cadena de tiendas? Había un pastor
Y cuando cumplió su tiempo en la iglesia, vino a la iglesia y como ya estaba viejito, lo tiraron a la calle. Agarremos otro. Traen al pastor joven y el pastor ya anciano estaba con su mujer y sus hijos. El hijo menor de ese hombre vivió en carne propia la desolación, la miseria a la que es expuesto una familia pastoral tirada a la calle por una iglesia que cree que ya el hombre no da más y lo deja allí abandonado y tirado. El último hijo de este muchacho, de este pastor, se dedicó a andar consiguiendo ropa para vender. Andaba pidiendo trapos viejos y hacía trapeadores y hacía sacudidores y hacía sus cosas. Y sabe, ese hombre de esa cosa insignificante, él dijo en esa oportunidad, él dice en su biografía, él dijo, yo voy a tener una de las tiendas más grandes de este país y de las ganancias que yo tenga, voy a ayudar a todos los pastores que están en estado de retiro, para que nadie pase lo que me tocó pasar a mí y a mi familia. Y el hombre comenzó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Hoy es una de las tiendas más grandes en los Estados Unidos. Famosísima. El 50% de su rubro de ganancias va destinado al trabajo de asilo, de hogares para ancianos, para pastores en retiro, para hijos de pastor que van a estudiar en la universidad, colaborando para que nadie pase la desgracia que él pasó. La pregunta es, en una realidad de debilidad, de pobreza y miseria como esa, él pudo llenarse de odio, él pudo llenarse de rencor contra la iglesia, él pudo ver su corazón herido, llenarse de amargura contra Dios, contra los pastores, contra la iglesia, contra su padre por haberle heredado una miseria por su vocación, o por su madre porque no le daba un trabajo, y pudo tirarse a la desgracia, andar bebiendo como el hijo pródigo, entregándose al mundo. Pero no, él entendió su limitación, su miseria, su pobreza, su humillación. La entendió como una oportunidad de entender el llamado de Dios en esa condición. La debilidad nuestra en las manos de un Dios que nos llama puede traer grandes poderes y fortalezas, hermanos. Digan amén, hombre. Como son iguales quizás ustedes que medio nos humillan y ya están llenos de amargura. Pues no dicen amén. Medio les pasa una desgracia y ya quieren ir a chupar. Medio tienen una pérdida y quieren ir al mundo. Por eso cuando digo, hermano, su debilidad, su pobreza o su humillación en las manos de un Dios que nos llama puede traer cosas grandes. Así tienen que decir, hermanos. Pero como ven, somos víctimas, esclavos de lo que nos hacen, esclavos de lo que nos sucede, esclavos de lo que nos hicieron. Y ahí viven masticando y masticando y rumiando su dolor, su enojo, su cólera, su amargura. Si usted está aquí es porque va a entender, amado hermano, que en el llamado de Dios, ahí están sus nuevos caminos. Sus mejores caminos no están en un hombre, hermanita. Deje de decir, ay, ya va a venir mi príncipe azul. Si hay, ¿para qué un príncipe? Tiene un rey, usted tiene un rey, cabezona. Buscando un príncipe, no tiene un rey. Usted, hermano, mundo. Ay, ya voy a hallar a mi princesa. Bruja, te vas a hablar por eso. Tienes un rey. Tienes un rey. Tienen un rey, hermanas. Tienen un rey, hermanos. En las manos de ese rey está su futuro. Los hombres pueden hacer y deshacer con nosotros,
Pero si ese llamado divino es nuestro amparo y fortaleza, ese Rey nos levantará. ¿Cuándo entenderemos esto? Digo yo, hermanos. ¿Cuánto entenderemos? ¿Por qué vivir los días amargados, frustrados? Muchos ahí que, ay, tengo colitis, hay una medicina. Sí, pídele al Espíritu que le dé corazón que perdone. Si esa colitis por corazón amargado, ¿qué andan, hermanos? Ay, que ya fui donde el especialista. El especialista es Dios. Vaya que le cure esa herida que tiene. Vaya que le limpie esas amarguras que anda. Ay, tengo una gastritis que, ay, nada puedo comer. Y no ha logrado sacar, soltar y comenzar a vivir en la experiencia de un hijo de Dios que, libre de sus situaciones, se encamina gloriosamente en el llamado de Dios al destino que Dios le tiene. Destino que nadie se lo quitará, destino que nadie se lo robará. Porque su futuro no depende si tiene ese hombre o no lo tiene, si tiene esa mujer o no la tiene. Depende del Dios del cielo, al cual ha decidido servir todos los días de su vida, hermano. Ay, hoy ya soy feliz. Dice, ay, ya soy feliz, ya el amor de mi vida. Agarrotazo quisiera agarrarlo yo. Nuestra felicidad, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermanitos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Andan buscando felicidades humanas aquellos que todavía no han encontrado en la cruz la plenitud de su vida. Los que no han encontrado en Cristo Jesús la plenitud de Dios que nos llena, nos sacia, nos completa. Y entonces andan por ahí buscando las felicidades. Vayamos otra vez a Jueces, hermanos. Antes que diga cosas más claras con caras que estoy viendo aquí. No solo era de la tribu de Benjamín, sino que ¿qué más era este hombre? Tenía algo que para nosotros ahora no es la gran cosa. Ser zurdo hoy día, pues, no es todavía normal. Porque todo el mundo está diseñado para gente de mano derecha. Los carros, ¿con qué mano se cambian las velocidades? Con la derecha. Carros para zurdos no hay. Todo está diseñado, si usted va a entrar a un lugar, para que se agarre con la mano derecha. Todo, hasta cuando le sirven a la mesa, el cubierto con el que va a moverse, se lo sirven en la mano derecha. A nadie sirven en la izquierda. Aún hoy día, el zurdo tiene que acostumbrarse a hacer muchas cosas con la derecha, porque el mundo está diseñado para los derechos. Pero por lo menos hoy no tiene la carga negativa que tenía antes el zurdo. Es más, el zurdo se miraba en la antigüedad como alguien ligado al mundo de los demonios. Por eso en la Biblia se llegó a hablar de la diestra de Jehová. Nunca se dice la siniestra, porque saben que es diestra y siniestra. Fíjense cómo le llaman a la izquierda. Diestra y la siniestra. Eso suena como oscuridad, diabólico, ¿eh? Lo siniestro. Los zurdos
derechos y siniestros. Imagínense la carga negativa que tenía un zurdo en aquella época. Era visto como alguien casi ligado al mundo de las tinieblas, porque los diestros, esos eran de Jehová, porque la diestra es Jehová, y siempre a la diestra de Jehová estarán los ángeles, y a la izquierda del Señor estará el diablo, siempre, siempre. Vea en el texto bíblico, a la derecha va a estar el ángel de Jehová y a la izquierda va a estar el Satanás, porque siempre se ha visto la izquierda como eso siniestro, eso negativo, eso inútil. Los romanos jamás admitían a un zurdo en su ejército. Los grandes ejércitos no admitían zurdos. Los zurdos eran vistos como gente tonta, gente inútil, gente inservible. No estoy diciendo que esto es así por los zurdos que hay aquí, ¿verdad? No es así. Estoy diciendo cómo eran vistos en la antigüedad. Un zurdo era una especie de una discapacidad. El que nacía zurdo era considerado un discapacitado. Era visto con un grado de inferioridad. El derecho era un regalo de Dios, el zurdo casi un hijo del diablo. Ahora, con toda esta carga, imagínese usted, de lo negativo que es el ser zurdo, dice la Biblia que Dios eligió a un zurdo. Y dice, qué revolucionario significó eso en su momento. Ninguna discapacidad te aparta del llamamiento divino. Ninguna discapacidad te aleja de participar en el llamado celestial. Ahol es el hombre que su discapacidad será el instrumento que usará para traer liberación al pueblo de Dios. Aquí tenemos que decidir si usted toma sus discapacidades como argumento para vivir amargado, frustrado, o toma su discapacidad como el instrumento que Dios va a usar para traer gloria a su nombre. Pero esto no está en su discapacidad, esto está en su mente, hermanitos. Está en su manera de pensar. Hay gente que porque es gigantona vive con su complejo. Gente que porque es enanita va y salir de la casa quiere. Gente que porque ya de 25 años y todo canoso el pelo y solo tiene 25 años, ya ni salir quiere. Gente que tiene una nariz grande, gente orejona. No es que mire, yo tengo 6 dedos en cada pata, yo mejor. Gente que tiene ciertos problemitas físicos a veces, o no está conforme con ciertas partes de su cuerpo. Gente que es negrita y amargada porque es negrita. Gente que es chelita, inconforme porque es chelita. Amados hermanos, el problema físico que tengan jamás es impedimento a los ojos divinos para ser instrumentos de su gloria. Nada. No, es que yo soy muy gordo para ir a servir.
¿Quién les ha dicho? Es que yo soy tan seco. Yo soy muy feo para ir a servir. Voy a ahuyentar a los removidos, según. No, es que mire, fíjese que mi piel se me ha comenzado a poner blanca. Amados hermanos, ninguna cualidad física es impedimento para que la gloria de Dios no le use para bendecir a otras personas. Allá usted, allá usted. Gente bayunca y burlita siempre la va a hallar, hermanito. Gente ridícula que siente que es superior en la medida que está poniendo en ridículo a los demás. Esa gente bayunca siempre hay, aún en la montaña, no sirviendo. Lo que a usted le debe de interesar no es la gente bayunca que se cree importante a costillas de los demás. A usted lo que le debe importar es que Dios le ha llamado, le ha dado dones y que en ese llamamiento Dios va a derramar gloria en su vida y a través de su vida. Decía una hermana, la hermana que tiene su hijo, ¿cómo se llama el niño? Víctor, ¿va? Víctor me dice un día, mire pastor, dice que yo me siento mal porque miro unos hermanos en la montaña, lo estuvieron molestando allá. Y claro, yo le digo, hermana, que esto no le detenga. Gente bayunca y tonta siempre hay. Pero lo importante no es la gente que se burle de usted o de Víctor. Lo importante es el llamado que Dios le ha hecho a usted y a su hijo. Eso es lo que importa. Es que hay gente que ya baja desanimada porque se rieron de ella. Gente que en la montaña, pues sí, tienen un su defecto y de repente en los cuartos, pues ahí, y hace la pata y el dedo para arriba así. Y todas las hermanas, y la hermana, no, yo no quiero ir a servir porque. O gente que dice, mire, fíjese que a mí tíreme por allá debajo de aquel palo porque fíjese que yo mucho ronco y la gente me molesta y se ríe de mí. Mire hermano, usted vaya a servir y ronque a todo dar. Hay que ver cómo hacen más para dormirse. Es problema de ellos. Problema de ellos. Que se vaya a un rincón y que no puede dormir con los ronquidos, pues. Pero usted vaya a servir. Y que nadie le esté ganando la moral, que nadie le esté ahí intimidando en su interior, que nadie le haga sentir menos. Le digan lo que le digan, lo que importa es el llamado divino, hermanitos. Ahora era zurdo, pero mire que era cosa seria, mire, era zurdo pero no era bruto. Dice, por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. El hombre toma la tarea de ser un servidor de Israel y lleva el tributo, pero el hombre había estado craneando, había estado pensando. Y mire, dice el versículo 16, que Ahón se había hecho una espada de doble filo. Se la había hecho él, porque las espadas que estaban pues eran para los derechos. Él se había hecho su propia. Es decir, este no es alguien que va a vivir de la demás gente. Y ya me tienen listo aquello. Y no, él se preparó su propia espada a su gusto, conforme a su necesidad, y se la sujetó a su muslo derecho debajo de la ropa. Claro, cuando llegó delante del rey Eglón, todos revisaban
y le revisaban la pierna izquierda, porque es aquí donde se ponían los derechos, las armas. Entonces, a nadie se le ocurrió revisar a este hombre aquí. Y ahí llevaba todo. Nada, pase. Lo revisaron, pero lo revisaron donde nos revisan a todos. El hombre que entiende que ha sido llamado por Dios usa esa limitación, y esa limitación la usa como su fortaleza, como su victoria y como la gloria de Dios. Y preparó la muerte del rey. Tramó, mire, dice, le presentó tributo al rey Eglón, que era muy gordo, dice la Biblia. 18. Cuando Ahod terminó de presentarle el tributo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó y le dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Y todos los servidores se retiraron. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Ese es el mensaje que estaba preparando, ¿eh? 1,5 metros me di el mensaje. ¿Cuánto tiempo llevo preparando el mensajito? Cuando Ahod se levantó de su trono, cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, o sea, su deficiencia, su discapacidad. Sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que le salió por la espalda. Y aún no la sacó, ya que quedó totalmente cubierta por la gordura. Y luego cerró, trancó las puertas y salió por la ventana. Y dice más adelante, 26, mientras esperaban, Ahod se escapó. Pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó ahí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña. ¿Con quién a la cabeza, hermano? Con ese discapacitado, con ese zurdo. Usted decide si esa limitación que tiene, si esa pérdida que dice que ha tenido, si esa humillación que dice que lo ha sometido, usted decide si se sienta a lamentar, si vive amargándose, si vive con rencores, o usted comienza a descubrir las cosas que Dios le ha dado a usted, y de esas llamadas deficiencias, limitaciones o discapacidades las usa para el reino de Dios y para su gloria, y Dios lo pone al frente. Pero no lo va a poner porque es zurdo, lo va a poner si sabe valorar el llamado de Dios y usar sus limitaciones para la gloria del Señor, hermanito. Pónganse de pie, iglesia. ¿Cuántas veces se habrán burlado de Ahod porque era zurdo? ¿Cuántas veces lo habrán menospreciado? ¿Cuántas veces ni su padre ni su madre pensaron que su hijo podría llegar a ser algo importante? ¿Cuántas veces nadie pensó que Ahod traería 80 años de paz? Sin embargo, así fue. Pero fue así. ¿Por qué no se puso a lamentar porque era zurdo? No se puso a reclamarle a Dios porque era zurdo. No se puso a llenarse de amargura con su padre y su madre porque era zurdo, ¿no? Comenzó a entender que eso, que para muchos era una limitación, ese era el recurso que Dios le había dado para ser alguien grande. ¿Cuántos de ustedes están lamentando cosas que tienen o cosas que no tienen? ¿Por qué no aprenden a descubrir, hermanitos? ¿Por qué no aprenden a entender, hermanitas, que en esa limitación
Dios quiere glorificarse. En eso que dice que no tiene, en eso que no recibió, ¿por qué no aprende a entender que lo que ha recibido puede ser instrumento de Dios? Es chiquito, es alto, es delgado, es gordito, es colocho, es pelo liso, es moreno, es chelito, no importa. En lo que Dios le ha dado, Dios quiere glorificarse. Dios no quiere guerreros amargados, hermanitos. Dios no quiere guerreras amargadas, hermanitas. La victoria no viene en guerreros frustrados, amargados o resentidos. La victoria no viene en guerreras que estén lamentando, chillando. La victoria viene en hombres y mujeres que toman el llamado de Dios y aprenden a usar lo que tienen para llevar adelante ese llamado. A eso Dios los engrandece. A eso Dios los levanta. A eso Dios los honra. Si Ahod o Jefté, solo porque se burlaban porque era zurdo, o porque lo echaban de la casa porque era hijo de una ramera, si ellos se hubieran regresado a su casa amargados, llenos de rencores, deseando hacer daño a los que les hicieron daño, jamás hubieran sido hombres que Dios usó para su gloria. Este día es día para que usted deje aquí, en este lugar, en el nombre de Jesús, aquello en lo que usted cree es menos, aquello en lo que usted cree le hace inferior. Hay una tan sola cosa que debemos considerar, y es el llamamiento.